estos recursos? ¿Qué dicen? ¿Qué te cuentan? ¿Qué información relevás? Entiendo que vos le prestás bastante atención a esa situación, ¿no? Sí, mira, la verdad es que uno se encuentra con una estrategia comunicacional, ante todo, por parte de estos gobiernos de la derecha, tanto en las provincias como en la nación, ¿no? Claro. Y te encontrás con toda la artillería mediática de un gobernador que dice que ahora le va a construir las casas a la gente con una metodología relativamente similar a la que llevó adelante el gobierno de Lago Puelo en el incendio de 2021. No sé si te acordás, en 2021 un incendio acá de Interfase que se quemaron cerca de 500 viviendas. Sí, sí. Fue aquella vez que vino el presidente Alberto Fernández y fue apedreado su camioneta en Lago Puelo, y por eso se volvió una noticia nacional, ¿no? Pero me acuerdo que en ese momento la decisión que había tomado el gobierno de Lago Puelo era construir las casas generando cooperativas entre los vecinos afectados por el incendio, como para paliar al mismo tiempo la situación económica que venía después y poder dar una alternativa de vivienda a la gente. Eso fue muy criticado por el gobernador Torres en esa conferencia de prensa en la que yo le pregunté, se refirió a eso, habló de la corrupción que se había generado alrededor, dijo que eran todos nidos de corrupción, y finalmente lo que están haciendo ahora es exactamente lo mismo, conveniando con la cooperativa Costelo del Hoyo, que es la cooperativa que brinda servicios de telecomunicaciones en la localidad del Hoyo, y están generando las viviendas de esa manera, lo que generó en la gente, en los vecinos, por un lado, muchísima desconfianza, y por otro lado, como una situación de, che, me estás diciendo una cosa y después estás haciendo la otra, ¿no? Por ahora lo que se ve con esta nueva intención del gobierno de llevar adelante las viviendas de esa manera es eso, ¿viste? Como una desconfianza que se basa en cómo das vuelta a la estrategia comunicacional de un momento al otro. Y después, por otro lado, tener en cuenta que esas viviendas que están queriendo construir de esta manera ahora son las viviendas de la gente que se le quemó la casa el año pasado, ¿no? De 2025. Son las de 2025 y las de 2026, pero como para dar cuenta también de cómo la estrategia que llevaron adelante para los fondos que bajó Nación en 2025 no funcionó, pues estamos teniendo que construir las viviendas ahora mediante otra metodología, es porque esa plata efectivamente no sirvió para solucionar el principal problema de la gente. Martín, ¿y cómo está la situación de los incendios? Porque el fin de semana se armó un nuevo foco en el Parque Nacional Los Alerces, ¿no? Si no me equivoco. Y los incendios forestales son fenómenos que duran mucho tiempo, ¿no? Claro. En general se habla de que el único momento en el que se extinguen es cuando llegan las lluvias del otoño. Por eso también la necesidad de combatirlos a tiempo, ¿no? De trabajar a tiempo con el incendio, que es lo que termina determinando la salida del intendente del Parque Nacional Los Alerces, que decidió no atacarlo en el momento en el que podía hacerlo todavía. Hoy por hoy nos vamos a encontrar todavía en este momento y hasta entrado marzo seguramente con reactivación de focos. Yo ayer veía una foto de una compañera de Cholila, me mandaba, que marcaba diferentes focos en diferentes partes de la montaña, y sí, y es alarmante también para los vecinos porque saben que esos focos que se vuelven a encender frente a un cambio de viento y a las condiciones meteorológicas extremas que estamos viviendo tienen ese nivel de peligrosidad, ¿no? De poder volver a amenazar tanto zonas boscosas como zonas de interfase o zonas pobladas. La realidad es que estos incendios de este verano tuvieron un comportamiento muy extremo. Estamos pensando de que recorrieron más de 40 kilómetros para llegar a los lugares donde finalmente fueron contenidos. Claro. Y estamos planteando una situación de, como te digo, por un lado las condiciones extremas meteorológicas en las que están funcionando los veranos en la región, y por otro lado la falta de inversión en los organismos específicos, tanto nacionales como provinciales, destinados al combate de incendios. Martín Vallejo es con quien estamos hablando, periodista de Chubut. Martín, con respecto a la llegada de los fondos, ¿cuál es el número que se estima que se está demorando o que tendría que llegar? ¿Ese número alcanza? Mira, la verdad es que no tengo idea de números que se estén planteando en este momento, porque el año pasado fue muy concreto el aporte de Nación.
Fue el aporte de 7.000 millones que permitió encarar diferentes situaciones que tenían que ver tanto con vivienda como con atender la emergencia económica de las personas, lo que se nombró como subsidios de subsistencia, ¿no? Porque pensemos en gente que perdió completamente su capacidad de generar dinero, ¿no? Por tanto pobladores rurales como gente que trabajaba en su casa, artesanos, etcétera. Y eso como que se diagramó con un número concreto, que eran estos 7.000 millones, que después son los que en los pasillos del gobierno provincial fueron mermando, ¿no? Pero en esta ocasión no ha habido un aporte concreto desde Nación de un número que vos digas, bueno, estamos hablando de esta plata que resuelve estas necesidades. Y tampoco ha sido canalizado como se intentó hacer desde el gobierno provincial la vez pasada, por lo menos se dijo que iba a llegar directamente a los municipios, ¿no? Entonces estamos como en un gris. Sí, no llegó a los municipios, tampoco al gobierno provincial y nadie dice nada. No, y como esta situación que hay en este momento, ¿no? A nivel político, que implica como que el nivel de jerarquía es el que manda y bueno, se acomodan las fichas de ahí para abajo. También tener en cuenta un poco el contexto en el que se da eso, digamos, en el que eso es posible, el contexto tanto de gestión de los parques nacionales como el contexto político a nivel provincial en Chubut con el gobernador Torres. Yo pensaba mucho en estos días en la situación del Parque Nacional, que es un parque que viene de hace 2 años tener la presencia de Patricia Bullrich subida a un tanque para desalojar a una comunidad mapuche de 5 o 6 personas, eran los integrantes de esa comunidad, estaban reivindicando un lugar en donde viven sus familias hace más de 5 generaciones, ¿no? Sí, y todo un show contra los mapuches, como ya lo había hecho también la gestión de Mauricio Macri, exactamente. Sí, que en el incendio del año pasado fueron exactamente a ese mismo lugar, digamos, ¿no? A generar ese mismo show que tuvo la marca concreta de los servicios de inteligencia bajo los mandatos de Patricia Bullrich, con el incendio de la estancia Mancay en Trevelin, con la posterior prisión preventiva largamente estirada de Victoria, una mujer que estaba acompañando a la comunidad Pillan Mahuiza en un momento en que fueron allanadas 11 comunidades en simultáneo, y la radio comunitaria Petumo Beleín del Maitén, todo ese momento, ¿no? que es la manera en que el Estado responde finalmente al incendio de 2025, bueno, este año se intentó reproducir, no se pudo porque la magnitud del desastre mostró la realidad, digamos, que había detrás del discurso. Tal cual. Fíjate que en un momento hicieron una conferencia de prensa hablando de una comunidad de Puerto Patria, después eso quedó en la nada misma, porque lo que se mostró fue que no hay una gestión acorde con la problemática que estamos atravesando en relación con los incendios, ¿no? Martín, muy claro todo lo que nos contás, y bueno, digo, hay pocos hablando sobre el incumplimiento, ¿no? De la llegada de recursos y de fondos prometidos, así que gracias también por ese detalle. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Nico, y recordar ahí el reclamo tanto de brigadistas nacionales como provinciales, las brigadas provinciales exigiendo las paritarias al gobierno provincial y las brigadas nacionales, en particular las de parques nacionales, completamente precarizadas en este contexto nacional. Así que cualquier cosa para ir para la audiencia desde Sur Arriba, Periodismo Patagónico, pueden encontrar ahí en internet, en nuestras redes, un poquito más de información para seguir viendo, viste, por dónde va la mano, qué va pasando, y desde ya muy, muy agradecidos por el tiempo. Ahí en Sur Arriba, entonces toda la información. Gracias, Martín. Abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estaba Martín Vallejo, colega de Chubut, contándonos la actualidad. Se reactivaron, mejor dicho, algunos focos este fin de semana en el Parque Nacional Los Alerces. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM500.